Mira este tallo de caña, verde, fibroso, lleno de agua y sin un solo grano blanco a la vista. Y aquí está lo más curioso, el azúcar ya está ahí dentro, solo que disuelta e invisible. Ahora mira un paquete de azúcar. ¿Cómo puede esta planta terminar convertida en algo así? Después de todo, por más que observemos la caña, no hay ni un solo cristal blanco escondido en su interior. Dentro de un ingenio, esta transformación atraviesa máquinas gigantescas, calor, líquidos oscuros y un momento en el que aquello que estaba oculto finalmente empieza a tomar forma. Sean todos muy bienvenidos al canal Fábricas y Hechos. Hoy vas a seguir todo el recorrido de la caña hasta verla transformarse en el producto que durante siglos fue conocido como oro blanco, el azúcar. Para llegar a ese resultado, el ingenio necesita separar todo lo que no sirve, eliminar enormes cantidades de agua y crear las condiciones precisas para que aquella sacarosa, hasta entonces invisible, comience a formar cristales. Pero, ¿en qué momento ese jugo oscuro cambia por completo de apariencia y empieza a revelar el azúcar que todos conocemos? La respuesta aparece más adelante, en el corazón del ingenio, cuando ese líquido oscuro cambia de comportamiento y comienzan a surgir los primeros cristales. Pero antes de llegar hasta ahí, la caña todavía debe cortarse y triturarse. Después, el jugo extraído tiene que limpiarse y concentrarse en una cadena de transformaciones que va borrando poco a poco cualquier parecido con aquella planta que entró al ingenio. Meses antes de llegar al ingenio, el azúcar ya empieza a ser producido por la propia planta. La caña utiliza la energía de la luz solar para producir azúcares en las hojas, que después son transportados y acumulados principalmente en forma de sacarosa dentro del tallo. Por eso la industria no busca hojas, raíces ni flores. El verdadero tesoro está oculto en esta estructura larga y fibrosa que, a simple vista, parece estar llena solamente de agua. Cuando la caña alcanza el punto ideal de maduración, entran en escena las cosechadoras. Cortan los tallos casi al ras del suelo, trocean la planta en fragmentos más pequeños y utilizan corrientes de aire para retirar parte de las hojas y la paja. En cuestión de segundos, aquello que tardó muchos meses en crecer desaparece dentro de un sistema de cuchillas, rodillos y elevadores. La caña picada pasa a remolques de transferencia y después a camiones, que llevan la carga hasta el ingenio. Y aquí comienza una carrera contra el tiempo. Después del corte, la materia prima empieza a perder calidad gradualmente. Así que cuanto más rápido se procese, mejor se podrá aprovechar el azúcar que ya contiene. Al llegar, la carga se pesa, puede tomarse una muestra para evaluar su calidad y después pasa al área de recepción. Enormes bandas transportadoras comienzan a alimentar la línea de producción. Pero introducir trozos enteros de caña directamente en los molinos sería poco eficiente. Antes, cuchillas rotativas y desfibradoras desgarran la estructura vegetal, abren las fibras y dejan el jugo mucho más accesible. Ahora comienza una de las escenas más impresionantes de todo el ingenio. La caña preparada entra entre conjuntos de rodillos gigantescos que ejercen una presión brutal. El objetivo no es triturarla por triturarla. Es exprimir la mayor cantidad posible del líquido almacenado dentro de las fibras. A medida que toneladas de caña avanzan por estos molinos, aparece un flujo continuo de jugo oscuro, espumoso y cargado de partículas vegetales. Es el conocido jugo de caña, pero aquí todavía se encuentra en su forma bruta, recién extraído dentro del ingenio. Es aquí donde ocurre la primera gran transformación. Minutos antes teníamos una planta sólida, ahora tenemos un río de líquido recorriendo la fábrica. A simple vista, parece como si toda la plantación se hubiera convertido en un jugo que ya no guarda casi ningún parecido con su origen. Pero observa el aspecto de este jugo. Todavía está muy lejos del azúcar blanco que conocemos. Además de la sacarosa disuelta, contiene fibras finas, tierra, compuestos vegetales y otras impurezas que llegaron junto con la materia prima.
Y lo que queda después de la extracción también tiene un destino. La parte fibrosa, conocida como bagazo, no tiene por qué tratarse simplemente como desecho. En muchos ingenios, se lleva a las calderas y ayuda a generar vapor y energía para el propio proceso industrial. Al final, incluso aquello que parecía ser solo un residuo de la molienda todavía puede aprovecharse. Pero ahora aparece un nuevo problema. El azúcar ya está disuelta en ese jugo oscuro. Pero basta con mirarlo para darse cuenta de que todavía está muy lejos del producto final. Entonces, ¿cómo consigue el ingenio eliminar toda esa suciedad? ¿Y cómo lo hace sin llevarse también precisamente la sacarosa que tardó meses en acumularse dentro de la caña? Eso es lo que vas a descubrir en la siguiente etapa. A partir de aquí, el ingenio necesita comenzar a separar todo lo que llegó mezclado con el jugo. Fibras muy pequeñas, restos vegetales y otras impurezas todavía permanecen suspendidas en el líquido, mientras la sacarosa sigue disuelta en su interior. Es aquí donde la fábrica deja de trabajar con fuerza bruta y empieza a trabajar con separación. El jugo pasa a sistemas de calentamiento y tratamiento, donde se ajustan sus condiciones para facilitar la eliminación de las impurezas. Dependiendo del ingenio y del tipo de azúcar que se produzca, el tratamiento puede variar. En muchas operaciones, por ejemplo, la corrección del pH incluye la adición controlada de lechada de cal. El nombre puede sonar extraño dentro de una fábrica de alimentos, pero su función no es poner cal en el azúcar. El objetivo es crear las condiciones necesarias para que parte de las impurezas deje de permanecer dispersa y comience a reunirse en partículas más grandes. Y aquí ocurre algo curioso. La fábrica necesita retirar aquello que sí puede ver sin llevarse precisamente lo que no puede ver. La sacarosa continúa disuelta en el líquido, invisible, mientras las impurezas empiezan a agruparse. Y eso cambia por completo el comportamiento de la mezcla. Partículas diminutas, que antes permanecían suspendidas y pasaban inadvertidas a simple vista, comienzan a formar flóculos. Cuando estos adquieren suficiente peso, pueden separarse en grandes decantadores. El jugo entra por un lado todavía cargado de impurezas y poco a poco, la fracción más pesada se deposita en el fondo, mientras una parte mucho más limpia continúa su recorrido. Visto desde afuera, casi todo ocurre dentro de tanques cerrados y grandes decantadores. Pero es precisamente aquí donde el ingenio realiza una de las separaciones más delicadas de todo el proceso. Limpiar miles de litros de jugo sin enviar al desecho el azúcar que todavía permanece disuelta en su interior. El material retirado durante la decantación todavía puede contener azúcar. Por eso, normalmente no se desecha de inmediato. En muchas líneas de producción, pasa por un sistema de filtración para recuperar la mayor cantidad posible de jugo antes de que el residuo siga hacia otro destino. Esta recuperación es importante porque dentro de un ingenio, perder azúcar junto con las impurezas significa perder producto. Por eso, cada etapa busca mejorar la separación sin desperdiciar aquello que tardó meses en acumularse dentro de la planta. Al final de este tratamiento, el jugo ya presenta una composición mucho más uniforme. El cambio puede parecer sencillo visto desde afuera, pero exige un control continuo de temperatura, flujo y tiempo de permanencia para que la separación ocurra de manera eficiente. En una operación que funciona sin detenerse, pequeñas variaciones pueden alterar el resultado de miles de litros que atraviesan el sistema en ese preciso momento. La diferencia visual es evidente, pero lo más importante ocurre en su composición. Hay menos material en suspensión y el líquido está mucho mejor preparado para ser concentrado. Y aún después de todo esto, el azúcar todavía no ha aparecido. Permanece disuelta en ese jugo, mezclada con agua en una proporción que todavía impide la formación de cristales. Y es justamente aquí donde la escala de la fábrica comienza a impresionar por otra razón. El desafío ya no consiste en limpiar toneladas de líquido, sino en retirar una enorme cantidad de agua sin afectar la sacarosa. Por eso, la siguiente etapa utiliza equipos gigantescos y exige tanta atención en el control del proceso. El jugo que sale de aquí ya no necesita tratarse como una mezcla sucia.
ahora debe transformarse en algo mucho más denso. Y este cambio ocurre con suficiente lentitud como para parecer discreto, pero resulta decisivo para todo lo que viene después. El líquido comienza a concentrarse, a espesarse y a acercarse al punto en el que el azúcar, finalmente, podrá dejar de existir únicamente disuelta. El jugo clarificado pasa a una parte del ingenio donde casi todo gira alrededor de una sola misión: eliminar agua sin perder azúcar en el proceso. Hasta aquí, la sacarosa continúa disuelta. Está presente, pero no puede verse. Para cambiar eso, primero es necesario concentrar el líquido. El jugo entra en grandes evaporadores de múltiple efecto, donde el agua se elimina en etapas sucesivas. El vapor generado en una etapa puede aprovecharse en la siguiente, y a partir de los recipientes posteriores, la presión va disminuyendo, lo que permite continuar la evaporación en condiciones cada vez más favorables y con un mejor aprovechamiento de la energía. El resultado empieza a cambiar de apariencia. El líquido se vuelve más denso, más viscoso, cada vez más parecido a un jarabe. La cantidad de agua disminuye y la concentración de azúcar aumenta progresivamente. Es un cambio gradual, casi engañoso para quien lo observa desde afuera, porque no existe un instante exacto en el que el jugo se convierte en jarabe. Va espesándose a medida que atraviesa el sistema, mientras el vapor, la temperatura y la concentración son supervisados constantemente durante la operación. Pero llegar al jarabe todavía no significa tener azúcar en forma de cristal. Es en este punto donde el proceso entra en una fase mucho más delicada. Este jarabe pasa a equipos de cocción, normalmente operados al vacío, donde la concentración continúa aumentando hasta alcanzar una condición en la que la solución ya no puede mantener toda la sacarosa disuelta de la misma manera. Es aquí donde la fábrica comienza a controlar el nacimiento de los cristales. Se pueden introducir pequeños cristales para que funcionen como semillas. A partir de ellos, la sacarosa disuelta comienza a depositarse y a aumentar poco a poco el tamaño de esas partículas. Puede parecer un detalle menor, pero esta etapa exige un control muy preciso. Si la formación ocurre de manera inadecuada, los cristales pueden crecer fuera del tamaño deseado o aparecer en cantidades y dimensiones difíciles de controlar. Después de tantos minutos viendo únicamente planta, jugo y jarabe, finalmente ocurre la transformación que cambia por completo la apariencia del producto. Los cristales comienzan a aparecer. Este es el momento en que toda la lógica de la fábrica se vuelve visible de golpe, porque aquello que parecía ser solo líquido adquiere estructura frente a nuestros ojos. No aparecen secos, sueltos y blancos dentro de la máquina. Lo que se forma es una masa espesa conocida en la industria como masa cocida, compuesta por cristales de azúcar envueltos en un líquido viscoso. Visto de cerca, todavía parece muy diferente del azúcar que pones en el café, pero los cristales ya están ahí, formados a partir de aquella sacarosa que permanecía escondida dentro del tallo desde el comienzo de la historia. Esta masa debe pasar entonces a una de las máquinas más características de un ingenio azucarero, la centrífuga. El principio recuerda al de una lavadora durante el centrifugado, pero aplicado a una mezcla extremadamente densa y a escala industrial. La canasta gira a gran velocidad. La fuerza generada empuja la parte líquida a través de las aberturas de la malla, mientras los cristales quedan retenidos en el interior. En cuestión de instantes, la apariencia vuelve a cambiar. El líquido oscuro se separa, los cristales permanecen. Vistos de cerca, todavía no tienen necesariamente el aspecto seco y uniforme de un paquete del supermercado, pero la transformación es inconfundible. Por primera vez, ya no estamos siguiendo un jugo que contiene azúcar. Estamos viendo el propio azúcar en estado sólido. Aquello que durante buena parte del proceso permaneció disuelto e invisible, ahora puede verse como una masa de granos de azúcar. Y es justamente aquí donde surge una pregunta muy común. Si todos provienen de la caña, ¿por qué algunos azúcares son blancos, otros dorados y otros casi marrones? La diferencia se debe principalmente al camino que sigue cada uno durante el procesamiento.
El azúcar blanco pasa por etapas de purificación que eliminan gran parte de los componentes que le dan color al producto. El azúcar demerara recibe un procesamiento menos intenso y conserva su característico tono dorado. En cambio, el azúcar mascabado sigue una ruta todavía menos refinada, preservando más componentes naturales del jugo de caña, lo que explica su color más oscuro y su sabor más intenso. Esta separación también produce, en etapas posteriores del proceso, un líquido rico en azúcares y otros compuestos conocido como melaza. Dependiendo de la configuración del ingenio, parte de esas corrientes puede regresar a nuevos ciclos de cocción y recuperación antes de que la melaza se destine a otros usos industriales. Cuando la centrífuga termina su ciclo, es fácil pensar que el recorrido ha llegado a su fin. Después de todo, el producto ya tiene la apariencia que esperábamos desde el principio. Pero basta observar los cristales de cerca para notar que todavía conservan humedad y calor, y que aún necesitan alcanzar las condiciones adecuadas para su almacenamiento y envasado. A partir de aquí, la transformación deja de centrarse en hacer aparecer el azúcar. Ahora el trabajo es otro: estabilizar, secar, clasificar y preparar estos cristales para que puedan salir del ingenio con un estándar uniforme y soportar todo el recorrido hasta llegar al consumidor. Ahora cuéntanos en los comentarios, ¿qué tipo de azúcar usas más en tu día a día? ¿El blanco, el demerara o el mascabado? ¿Y cuál de ellos crees que tiene mejor sabor? Cuando los cristales salen de la centrífuga, ya tienen la apariencia del azúcar que conocemos, pero todavía no están listos para entrar en un paquete. Aún contienen humedad, conservan calor y presentan variaciones de tamaño que deben controlarse antes del almacenamiento. El primer paso es el secado. El azúcar pasa por equipos que mantienen los cristales en movimiento mientras una corriente de aire ayuda a eliminar la humedad restante. Después viene el enfriamiento, necesario para estabilizar el producto y evitar problemas durante el almacenamiento. Puede parecer una etapa sencilla, pero el azúcar caliente o húmeda puede apelmazarse, formar bloques y comprometer la calidad de lotes enteros. Una vez seca, pasa por tamices y sistemas de clasificación. Los cristales demasiado grandes, demasiado pequeños o fuera del estándar pueden separarse según el tipo de producto que el ingenio quiera obtener. Es en este momento cuando aquella masa irregular que salió de la centrifugación adquiere una apariencia mucho más uniforme. A lo largo de todo este recorrido, el control de calidad supervisa características como la humedad, la granulometría y la apariencia para garantizar que cada lote cumpla con el estándar esperado. Una vez aprobado, el azúcar puede pasar a grandes silos. Visto de cerca, no es más que un conjunto de pequeños cristales. Pero a escala industrial, esos cristales forman enormes montañas almacenadas en estructuras que alimentan continuamente las líneas de envasado. A partir de aquí, la velocidad vuelve a llamar la atención. Las máquinas dosifican cantidades exactas, forman o reciben los envases, los llenan, pesan, sellan y envían los paquetes hacia cajas, fardos o sistemas de paletizado. Durante esta etapa, distintos equipos de control supervisan la operación y ayudan a garantizar que tanto el producto como los envases cumplan con los estándares establecidos para cada línea. El trabajo que comenzó meses atrás en un cañaveral termina en paquetes que pueden seguir hacia centros de distribución, supermercados e industrias alimentarias. Pero mientras los paquetes avanzan por la banda transportadora, otra parte de aquella caña continúa siendo aprovechada dentro del propio ingenio. Como vimos durante la molienda, el bagazo puede alimentar las calderas y ayudar a generar el vapor necesario para mantener en funcionamiento varias etapas del proceso. Y en los ingenios que utilizan cogeneración, ese aprovechamiento puede ir todavía más lejos. Parte de la energía producida puede transformarse en electricidad y, dependiendo de la instalación, incluso el excedente puede enviarse a la red eléctrica. La melaza sigue otro camino. Como todavía concentra azúcares y otros componentes, puede aprovecharse en distintos procesos industriales. En instalaciones que también producen etanol, por ejemplo, algunas corrientes ricas en azúcares pueden enviarse a fermentación, y otros residuos de la producción también pueden encontrar nuevos usos agrícolas o industriales,
dependiendo de la estructura de cada ingenio. Por eso, cuando toneladas de caña entran al ingenio, la historia no termina solamente en los paquetes de azúcar. La industria busca aprovechar al máximo la materia prima, haciendo que fibras, líquidos y residuos encuentren nuevos destinos dentro o fuera del propio complejo industrial. La planta verde fue cortada, desfibrada y triturada. El jugo oscuro fue limpiado, concentrado y cocido. La sacarosa, invisible durante casi todo el recorrido, tomó forma dentro de los cristalizadores. Se separó de la melaza en las centrífugas y terminó seca, clasificada y lista para ser envasada. La próxima vez que una cucharada de azúcar desaparezca en tu café, quizá esos granos ya no te parezcan tan simples. Cada cristal tuvo que atravesar una secuencia de máquinas, controles y transformaciones físicas antes de llegar hasta ahí. Y existe una continuación perfecta para esta historia, porque cuando el azúcar se encuentra con la leche dentro de otra fábrica, comienza una transformación completamente diferente. La mezcla se concentra, se controla y termina convirtiéndose en ese producto cremoso que muchas personas conocen desde la infancia, la leche condensada. Si te gusta descubrir lo que ocurre detrás de los productos que forman parte de nuestra vida cotidiana, suscríbete aquí a Fábricas y Hechos y cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo. Y si crees que ya lo has visto todo, entonces no imaginas la fábrica que mostramos en nuestro episodio sobre la leche condensada. Ya está apareciendo en tu pantalla. Haz clic y acompáñame a descubrir otro secreto escondido aquí en Fábricas y Hechos. Un fuerte abrazo. Te espero allá.